El duelo es un proceso natural por el que todos pasamos. La forma como lo sentimos y lo vivimos, nuestras dudas, el enojo, sentimientos de culpa, eso es un proceso muy personal. Si con un simple hecho de poner atención a la forma en que pensamos, sentimos o reaccionamos cuando estamos en ese proceso de nuestro duelo, ese momento de poner atención es la forma en que vamos caminando nuestro duelo de manera consciente. Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Ana McFarland González. Soy psicoterapeuta por más de 3 décadas en varias áreas y con diversas modalidades. Mi formación es transpersonal y ya lo veremos más adelante. Les doy la bienvenida a los que no se han suscrito o si comparten este video, esta información, si les está siendo de utilidad en su proceso de duelo actual o algunos que no han sido trabajados o puestos en atención. A los que han leído el libro, a los que lo están leyendo, les doy la bienvenida y gracias por compartir y apoyar este proyecto. Caminar un duelo consciente del que tanto hemos ido hablando implica varias cosas y sobre todo un trabajo muy personal, un trabajo íntimo con nosotros mismos. Es una oportunidad para conocernos más, para conocer nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, comportamiento, y es la forma de llevarnos a ese análisis personal, íntimo, para reconstruirnos en nuestro propio crecimiento. Esta oportunidad de estar en duelo es muy dolorosa, lo sabemos bien, todos por los que hemos pasado, si estamos en este momento, solo nosotros sabemos qué tan doloroso es. Es una herida que a veces sangra y duele mucho, pero no está para siempre de esa manera. Es un proceso en donde todos caminamos por diferentes rutas quizás para llegar a lo mismo, porque todos deseamos tener la misericordia, el consuelo y la paz de que nuestro ser querido, el ser que partió cuando tenía que partir, está bien y que nosotros también estamos bien en nuestro proceso de continuar caminando en la vida hasta que nos llegue el final de nuestra propia vida. Es tener ese respeto a ese proceso que tenemos, como ya he repetido y me gusta repetir, no compararlo con el de nadie más. Es muy nuestro. Inclusive si hemos perdido a la misma persona en la familia o en el grupo en el que hemos estado, ese proceso corresponde a algo íntimo. Hagamos ese espacio en nuestro interior para darle esa, ¿cómo les puedo explicar? Es como abrazarnos en nuestro dolor, y al mismo tiempo estar disfrutando el crecimiento que nos está dando y la oportunidad de seguir avanzando en la vida, disfrutando lo que tenemos, no lo que no tenemos. Lo que no tenemos, pues simplemente no se tiene, sino lo que sí tenemos. Otros seres queridos que nos quieren, que nos celebran, que les gusta nuestra compañía, que disfrutan estar conviviendo con nosotros, sobre todo en estas épocas donde se fomenta el convivir en familia, en estar juntos con los seres que se quieren, con los seres en que uno se siente a gusto y uno se siente seguro de que va a estar bien, de que todo está bien, inclusive si se ha pasado por momentos difíciles recientemente o se está pasando en estos momentos. A veces no es el momento oportuno de desearle a la persona que se sienta mejor, es simplemente respetar ese espacio único en su dolor.
Tengo unas líneas aquí para poder continuar. Déjenme revisarlas. Les quiero compartir esta. Déjenme ver cómo les comparto esta. Ujú. Parece ser que no la pude compartir por aquí. Déjenme ver cómo la puedo compartir de otra manera. Digo, caminando con este proceso de entender. Aquí está. Bueno, les hablaba de tener ese respeto a lo que nosotros sentimos en nuestro dolor. Solo nosotros sabemos qué tipo de emociones nos está despertando. Y bueno, en el libro menciono el método que he tratado de construirlo de una manera basado en mi experiencia personal de pérdida de mi madre reciente, junto con mis otras pérdidas y mi trabajo profesional ayudando a otra gente a caminar en sus propios duelos. El método le llamo el camino del duelo consciente, que se basa en 3Ds. Dejar entrar aquello que está entrando a nosotros. Reflexión, enojo, emoción, pensamiento. Dejarlo que entre. Y después de que esté, dejar que sea, que se manifieste. Reconocer que se está en esa situación de dolor, con enojo, culpa, frustración, y al mismo tiempo cuando estamos haciendo ese buceo en nuestro interior, llegamos al dejar ir. No se puede dejar ir si no se ha empezado por reconocer que se está en un estado determinado en nuestro dolor. Quizás es la primera vez que vamos a estar más conscientes de nuestras pérdidas. Quizá no habíamos puesto atención, no importa la edad que tengamos, nunca, nunca es tarde, ni en nuestra edad para procesar un duelo, ni tampoco es tarde procesar un duelo que a lo mejor nos despierta esta información o la del libro. Hay pérdidas que han sido por años y sin embargo, de alguna o de otra manera vamos a reconocer que su impacto y su efecto lo seguimos cargando y no podemos dejar ir por dejar ir. Necesitamos, en el método de las 3Ds que se explican en el libro en la página 131, ahí se indica paso a paso cada D que permita tener el duelo consciente. Y nuevamente, no es información nueva que yo la descubrí, sino es información que se presenta basada en mi experiencia personal y profesional, y al mismo tiempo cada uno de ustedes será el responsable de evaluar y reconocer. Y como lo digo en el libro, esta información no sustituye al médico ni a ningún otro psicoterapeuta ni psiquiatra. Si ustedes reconocen que esta información les está despertando otro tipo de situaciones, por favor, coméntenlo con su médico. Simplemente este método de las 3Ds nos ayuda a ir caminando a nuestro duelo, como lo indico, con fe, esperanza y compasión con nosotros mismos. Con ese dolor que hemos cargado o que estamos cargando, sentir que se nos abre una luz que nos fortalece en este dolor durante el camino de la vida, para ir sintiéndonos más ligeros poco a poco. Durante la pandemia, por el COVID-19, nos enfrentamos todos ante la vida y la muerte. Aprendimos a vivir caminando de nuestro dolor y de nuestro miedo. Ese miedo que teníamos constantemente a no querer enfermar, a no contraer el virus, o a no inclusive hablar del tema, o inclusive no mencionarlo, porque podría causar cierto temor o vibración que nosotros mismos estábamos evadiendo, porque el hecho era que existe y existió. En uno de los videos que yo hice en otro canal que le llamo, mi otro canal se llama Con Regreso a la Normalidad. En ese canal de Regreso a la Normalidad, que lo hice recién la pandemia, en el 2020, ahí explico cómo la curva emocional
que reaccionamos ante una situación de emergencia, nos va dirigiendo en cuanto a las emociones, al cómo actuar y la importancia de reconocerlas y tener y crear una especie de termómetro para irnos regulando personalmente qué tanto, qué menos, qué más y menos le necesito poner a esta situación de emergencia. Si no han consultado los videos, se los recomiendo. Se llama el otro canal, a mi nombre, Regreso a la Normalidad. Ahora en este canal, con el nombre del libro, El camino hacia un duelo consciente, en la página 209 se explica lo difícil que ha sido procesar nuestros duelos en tiempos de pandemia. Ahí menciono algunos de los casos profesionales que tuve durante la pandemia en línea, que fui ayudando y guiando a la gente a cómo ir nivelando sus niveles de ansiedad, a la incertidumbre, al miedo, a la insolación, al desconsuelo de no poder ir a atender a sus enfermos terminales en hospitales, eh, eh, y basado en que la gente a veces moría y no tenía la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Y básicamente lo que he tratado de poner en mi experiencia en el libro es documentar que no es tarde procesar esos duelos, porque son emociones que tenemos nosotros. Nuestro ser querido partió como tuvo que partir, pero quedamos nosotros. ¿Cómo transformar ese sufrimiento? Es lo que trato de expresarles en el libro y lo iremos comentando en los videos también. En esa parte se menciona que nunca es tarde caminar ese duelo en tiempos que perdimos a nuestros seres queridos o conocidos en tiempos de pandemia. Con el método de las 3D se puede ir caminando de una manera muy, pero muy, aparte de muy espiritual, muy confortadora, que nos da cierta fortaleza interior para saber y confiar que todo está bien en nuestro interior. Dependiendo del tipo de duelo que hayamos tenido, ya sea en épocas de pandemia, en la época de la pandemia, o que de repente nos hemos enterado, todo eso nos causa una reacción en nuestro duelo. Y es ahí cuando aparecen los tipos de duelo que ya mencionábamos en otros videos y que aparecen en el libro en la página 80. Entender el tipo de duelo nos ayuda a entender qué tipo de emociones desarrollo más en tal o cual tipo de duelo que haya tenido. Quizás no todos hemos tenido el mismo tipo de duelo para la misma persona. También esto es diferente para cada persona. Sabíamos perfectamente que en tipos de pandemia, además del duelo con seres queridos o conocidos, pues las noticias y todo lo que nos informaba nos iba llenando poco a poco hasta de un duelo colectivo y duelo anticipado que nos creó cierta reacción y que nunca es tarde de procesar. Navegar por lo que vivimos en el 2020 nos ayudará a reconocer la fortaleza y resiliencia que tenemos ante el dolor y la vida. Aprendimos también cómo adaptarnos a esa adversidad. Muy probablemente todos sabemos cómo transformar nuestro sufrimiento y nuestro dolor y sabemos cómo reaccionar ante ese cambio de emociones, como esos oleajes. Probablemente todos lo sabemos. Necesitamos estar alertas y conscientes de que lo sabemos y de que estamos preparados. Esta pandemia nos dejó mucha preparación y estos son tiempos de reflexionar. Es importante reconocer con gratitud lo que somos ahora después de esta pandemia. ¿Qué aprendizaje hemos tenido? ¿Cómo valorar la vida? ¿Cómo entender más la muerte en lugar de temerla? ¿Y cómo llenar esos vacíos que nos deja la pérdida de un ser querido? ¿Cómo llenarlos? Aprendiendo y desarrollando la autocompasión, como decíamos en el video anterior,
Ya hablaremos más de lo que es la autocompasión cuando hablemos de la segunda parte del libro, que habla de todos los recursos internos que tenemos para poder ir transformando ese duelo en un duelo consciente. Creo que en estos momentos difíciles de pérdida, lo más importante es abrir el corazón, abrirse ante la ayuda. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudar a través de estos videos, de libros, de revistas, de noticieros dependiendo la fuente, ¿verdad? Pero hay mucha gente independiente que trabaja para llevar información valiosa y dando mucho a la comunidad. Tomemos la información que requiramos, que consideremos que es oportuna para nosotros y aceptemos la ayuda. No cerremos ante la ayuda. Siempre necesitamos todos de alguien que nos escuche, simplemente que nos escuche, o una mano que nos apoye y que sintamos la cálida ayuda de saber que no estamos solos, de que hay mucha gente sufriendo igual que nosotros, o inclusive más, que no tiene un plato en la mesa, que no tiene una mano amiga que le estreche cuando tiene mucho miedo o soledad. Seamos compasivos con nosotros mismos, nos ayudará a caminar un duelo consciente de nuestro dolor. El duelo no es solo la pérdida de un ser querido, es la pérdida inclusive de nuestra propia calidad de vida. Es la pérdida de nuestros valores, del amor humano ante el hermano, ante el necesitado. Recuperemos esa calidez humana que todos tenemos, empezando por nuestro propio sentimiento interior de autoamor, autocompasión. Les voy a pedir que en estos momentos tomen una postura cómoda ahí donde están y si quieren cerrar sus ojos, vamos a hacer una respiración profunda, inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Siempre es bueno, después de que escuchamos videos con información importante, inclusive con otro tipo de información, hacer un espacio breve para digerir esa información, nutrir si es que nos nutre o desalojar si es que no nos da o nos arroja nada esa información. Darnos ese espacio nos ayudará a tener más conciencia de seguir caminando ante la vida. ¿Me es valiosa esta información? ¿No me es valiosa? Hacer conciencia de eso nos nutre en el interior. Si has cerrado los ojos, los puedes abrir. Gracias por el apoyo que han dado a este canal. Realmente me llena de mucha satisfacción que le está sirviendo a mucha gente con sus comentarios, con su apoyo. Les pido que lo compartan si creen que sea de alguien más de utilidad, se inscriban si es que no están suscritos. Y aquí les presento mi información para los que me quisieran contactar de manera personal. No estamos solos, estamos para ayudar, para escuchar, para atender sus dudas, sus preguntas. Y olvídense de no pedir ayuda. A veces tenemos eso en mente de yo puedo solo, yo tengo... Claro que todos tenemos nuestros propios recursos, pero es simplemente acercarnos a alguien a que nos escuche. Estamos empezando a caminar nuestro duelo de manera consciente. Pedir ayuda es humildad y humildad es aprender a vivir.
en cordialidad y en comunidad con todos los seres que nos rodean en vida. Caminemos juntos para que nuestro equipaje sea cada vez más ligero. Les agradezco y esto ha sido todo. Esperen mi próximo video. Gracias y bendiciones.